he trabajado muchos años en la docencia en Entre Ríos, en distintos lugares, en distintos niveles, especialmente en el nivel medio y superior, y he ejercido cargos tanto en la parte ejecutiva de la educación como en la parte legislativa. Estuve muchos años trabajando en el Senado de la provincia, en representación de la UCR, como secretaria de bloque y como prosecretaria, razón por la cual siempre estuve cerca de los presupuestos, de las inquietudes educativas, de las marchas y contramarchas respecto de las necesidades de la educación, de los cambios de leyes de educación que tanto de algún modo aspiramos a que mejoren las reglas de trabajo de la educación en la provincia, pero que muchas veces cambian las condiciones, desorientan y generan complicaciones a los educadores. Yo creo que en la etapa democrática, en estos 30 años, muchas veces, tal vez sin quererlo, se ha sometido a los docentes a esas marchas y contramarchas que el docente ha tratado de seguir con interés, porque el docente yo creo que quiere perfeccionarse, quiere estar actualizado, quiere saber cómo contener, cómo educar mejor, yo diría con excelencia, más que con calidad. Pero todas estas situaciones constituyen una limitante que muchas veces no permite que se logren todos los objetivos en esos cambios. Y en ese sentido creo que quienes conducen la educación, que han conducido en distintos momentos, tienen que tener más en cuenta este tipo de posiciones cuando piensan cambiar algunas cosas. Respecto de nuestro rol en la legislatura nacional y en relación con la incidencia que nuestras acciones generen en la provincia, en la educación, en nuestros niños y también en el fortalecimiento de la tarea educativa, quiero decir que, en primer lugar, todos tenemos que estar muy atentos cómo desempeñamos ese rol. Porque, y esto no implica que seamos cada uno de nosotros especialistas en educación. Cuando digo cómo desempeñamos nuestro rol, estoy señalando que un legislador entrerriano que acepta mansamente la legislatura nacional, sea este el Senado o la Cámara de Diputados de la Nación, corregir la ley de presupuesto sin tener en cuenta cuál va a ser la coparticipación, cuánto le están restando a cada una de las provincias. Acá se ha mencionado como una de las leyes que hay que corregir, y yo diría más, hay que exigir que se cumpla el 34% por lo menos de lo que debe llegar a cada una de las provincias. Y no me refiero a Entre Ríos solamente, me refiero a cada una de las provincias de la República Argentina. Acá no llega ni el 23% de esa coparticipación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacen los legisladores entrerrianos cuando al considerar el presupuesto en las cámaras nacionales ven justamente que no se está cumpliendo, que se constatando lo que ha pasado el año anterior y lo que están pidiendo para el año que están considerando? ¿Qué hacen esos legisladores? Objetan, se oponen, marcan que las provincias están empobrecidas. ¿Qué ocurre cuando en lugar de cumplir, y voy a nombrar otra de las leyes donde debe haber transferencia para que haya bienestar en la provincia, para que la educación y todos los servicios se puedan dar del mejor modo posible? ¿Qué hacen los legisladores entrerrianos cuando están considerando la ley del cheque y saben que tienen que transferir desde la nación a las provincias el 30%, pero mínimamente cuando lo dan el 15%? Y estoy hablando de muchos millones de pesos, pero muchos. Entonces, hay una cantidad de leyes que tienen que ver con la cuestión económica y que son
las limitantes definitivas de los ingresos a la provincia y las limitantes también de todo lo que tengamos que resolver en lo edilicio, en lo del material didáctico. Entonces, no nos podemos quedar contentos cuando algún gobernador viene con 200 millones o 300 bajo el brazo, muy contento porque va a resolver tal o cual obra. Porque en tanto le dan los 200 millones, los 300 para esa obra, y sale, lógicamente, a contarlo a toda la ciudadanía. Por otro lado, la nación se ha quedado con una cantidad muy significativa de miles de millones de pesos, que sabe Dios cómo los utiliza. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar, saber cuáles han sido los legisladores nacionales que frente a estos hechos se han quejado, han votado en contra, lo han señalado, han tratado de producir algún tipo de cambio, y cuáles, mansamente, por obediencia a no sé qué, definieron que no van a hacer ningún tipo de planteo a este tipo de observaciones. Eso en primer lugar. Por supuesto que me quedan una cantidad de leyes que tienen que ver con las transferencias que se deben hacer a las provincias para que éstas cuenten con los recursos adecuados. Entre ellos, cuánto le quitan, por ejemplo, cómo se conforman los fondos para los APNs y cuánto le llegan de esos fondos que logra sumar la nación, cuánto en realidad les devuelven a las provincias. Cuánto, por ejemplo, se retiene y qué tipos de retenciones hay para conformar el fondo de ANSES, porque ese tiene también que ver con lo que posteriormente se coparticipa. Evidentemente, el fondo grueso lo retienen, y sería bueno si lo retuvieran en el caso de ANSES para atender a las jubilaciones nacionales, pero lo retienen para otro tipo de situaciones, lo han usado para cualquier cosa el fondo de ANSES, que noblemente está fuertemente integrado por el aporte de las provincias, a las que no les devuelven casi nada, pero que los fondos, entonces se están hablando de cuántos millones requiere el ANSES, pero en definitiva lo han usado para tal empresa, que pueden sacar el dinero de otro lado para ayudar a esa empresa, o para regalar tal otra cosa, o para el fútbol, pero en definitiva, a las que están exaccionando fuertemente es a las provincias. Entonces, dicho esto, por otra parte, más allá de lo económico, yo quisiera referirme a las situaciones que ha mencionado la persona que nos presentó hoy, respecto de cuál es la situación de desgranamiento, de deserción, que van absolutamente ligadas una a la otra. Y digo, y me quejo, hay un portal acá que la nueva Constitución de Entre Ríos pidió que, dentro de los artículos, pidió que el Consejo de Educación tuviese un lugar, una página, para informar exhaustivamente todas las cuestiones a los entrerrianos que quisieran saber algo de la cuestión educativa. Yo entré hoy en la parte estadística y censo, como se han referido acá. ¿Estamos hablando? Sí. Entré, y ahí termino, tenía mucho más, pero bueno, lo diré después. Entré a la página y, como solía hacer antes, hace muchos años, con toda la legislatura, yo iba y pedía la cohorte para algún legislador, para saber qué desgranamiento había en la provincia, en la enseñanza estatal, en la privada, en la pública, de un nivel y otro nivel y otro nivel. No hay nada de eso, no hay datos, y justamente para corregir desgranamientos, deserciones, repitencias, necesitamos saber cómo estamos parados. Yo he visto en los sitios digitales una observación muy completa y muy bien hecha por la secretaria de ANMED Paraná, que me parece muy oportuna sobre cuál es ese desgranamiento. La presidenta del Consejo hace muchos años habló de 20.000 alumnos que no estaban en el sistema y que los iban a recuperar. Evidentemente, si andamos con los 25.000 en este momento, no hay la menor duda de que por lo menos las estrategias
estrategias no han dado resultado. Y hay otros problemas que se superponen fuertemente. De modo tal que, dejo abierta mi reclamo, quisiéramos que ese portal tenga, entre otras cosas, estos datos que necesitamos para ver cómo ayudamos a presentar proyectos y trabajo en el caso de la provincia para que esto se solucione. Muchísimas gracias.